hermanos, gracias por estar atento y preparándose ya para su clase de doctrina. Quiero comentarle que muchas cosas que nosotros tenemos que alcanzar en la vida, en esta carrera, vienen por la misericordia de Dios sobre los que se esfuerzan. Eso es lo que le dijo el Señor a Josué. Le dijo, esfuérzate y sé muy valiente, ¿verdad? Se lo repitió constantemente para poder entrar en Canaán, en la tierra prometida. Aunque el Señor ya hizo el sacrificio para que nosotros alcanzáramos todo, también Él espera de nosotros una mía extra, un esfuerzo que queda del lado de nosotros, que ese esfuerzo se radica en el interés, en la lucha y en el querer uno alcanzar más allá de lo que ha podido alcanzar. Entonces yo le quiero invitar a que usted no se desprenda de sus clases de doctrina básica, que se esfuerce, porque acuérdese que la Biblia dice que no es del que quiere ni del que corre, sino de lo que Dios que tiene misericordia. Entonces hay que correr para que Dios tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Entonces lo invitamos a continuar y no desprenderse de sus clases de doctrina básica y le damos la bienvenida para la clase del día de hoy. Que el Señor le bendiga. Bendiciones. Si nosotros logramos apartar lo precioso de lo vil, francamente, lo que salga de nosotros va a ser la boca de Dios. Hermano, está en la proclama, te lo digo por anticipado. Si yo dije que van a haber recuperaciones, van a haber, dice el Señor, yo voy a velar porque eso se dé, porque eso a mí me satisface, dice el Señor. ¡Aléjese del mundo! Usted ya fue bautizado y el Egipto quedó atrás. ¡Saque el Egipto que lleva adentro! Dios se encarga de bendecir al hombre que tiene un corazón correcto. Él está aquí, yo no sé si lo crees, y como está aquí, Él quiere hacer un milagro en tu vida. Y vamos en un mismo sentir, en una misma sincronía, nos volvemos un ejército poderoso. Si te animas a ir mar adentro, si te pones a buscar como aquel hombre que busca un tesoro, Dios te va a sorprender. El que protege a su iglesia sigue todavía protegiendo y ha levantado, amado hermano, escuderos, protectores para que cubran a su iglesia. Que el Señor te conceda tener en tu mano el anillo para que puedas sellar tu generación. Dios se va a levantar un ejército extraordinario de los que maduraron, de los que crecieron, de los que están ahí en la casa, de los que reconocen una cobertura apostólica. Que este es un año de abundancia para los hijos de Dios. No les va a faltar nada. Y lo que has perdido lo vas a recuperar. Así dice el Señor. Este es mi pacto que hago contigo. Mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que he puesto en tu boca no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tu descendencia, ni de la boca de la descendencia de tu descendencia, dice el Señor, desde ahora y para siempre. Dios les bendiga, hermanos. Un gusto volver a estar aquí con ustedes. En esta oportunidad vamos a estar viendo el tema 8, denominado la cobertura, el cual se encuentra, como ustedes muy bien saben, en su manual de doctrina básica. La cobertura tal vez es un tema que para muchos es un poco contradictorio porque no todos lo logran asimilar, pero en esta oportunidad vamos a tratar con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo explicárselos y que ustedes puedan asimilar la doctrina, ¿no? Y algo muy importante, esta doctrina no es la doctrina de Ebenezer, eso es lo importante y lo que queremos recalcar, no es la doctrina de Ebenezer, esta es la doctrina de Cristo, la cual Ebenezer tomó de la Biblia, no la estamos tomando de algún otro lado, la estamos tomando de la Biblia. Y este tema, de igual forma, está inspirado
en la Biblia. Entonces, si quiere, empezamos en este momento. Cuando hablamos de la cobertura, nos tenemos que circunscribir a dones. Porque, le explico, cada uno, dígase Padre, Hijo y Espíritu Santo, tiene dones. En el caso del Padre, sus dones son denominados como operaciones, los cuales se dividen en maravillas, prodigios y señales. En el caso del Hijo, tiene dones, y los dones del Hijo son denominados ministerios. Como usted puede ver ahí en su manual, lo estamos explicando de igual forma, son denominados ministerios. ¿Y cuántos ministerios son? Eso es lo que nos va a llevar o nos atañe en este tema. Explicar el tema de la cobertura, la cual está relacionada con los dones del Hijo. Entonces, ¿qué es lo que vienen a hacer los dones del Hijo o los ministerios? Lo único que vienen a hacer es atraer un orden en la iglesia. Entonces, grábese muy bien esa parte. ¿Qué es lo que vienen a hacer los ministerios del Hijo? Dígase ministerios primarios, un orden en la iglesia. ¿De dónde nos basamos nosotros para decir que vienen a hacer un orden? Porque usted ve en 1 Corintios 14:40, este es un versículo que muchas veces ha sido, le voy a ser sincero, mal utilizado. Porque algunas iglesias toman este versículo circunscribiéndose al orden que pueda haber al momento de realizarse el servicio de adoración. Dígase cuando se está alabando, cuando se está adorando, cuando se está adorando. Muchas iglesias se basan en este versículo diciendo es que la Biblia dice que Dios es un Dios de orden, entonces por eso no hay que hacer instrumentos, dicen muchos, y hay que cantar así de una manera tenue porque Dios es un Dios de orden. Déjeme decirle que están errados en cuanto al mal uso de este versículo, porque lo que se está diciendo ahí es que Dios busca un orden en todo lo referente a lo que se haga dentro de la iglesia. Y eso dígase, por decir un término, por usar un término, perdone que lo mencione así, por decirlo de una manera administrativa dentro de la iglesia. Y esa palabra orden que está en 1 Corintios 14:40 es la palabra taxis, que usted puede ver que la tiene ahí en su manual, que se la explican. Y esta palabra taxis no quiere decir ni más ni menos que todo se tiene que hacer en sucesión fija de rangos. Cuando usted ve una sucesión fija de rangos es que a alguien lo ponen en primer lugar, a alguien en segundo, a alguien en tercero. Esa es una sucesión fija de rangos y cada una de esas personas tiene una autoridad. A esto se está refiriendo este orden que menciona 1 Corintios 14:40. Entonces, si los 5 ministerios vienen a crear orden, vienen a aplicar este versículo, a crear ese orden dentro de la iglesia, porque miren, vamos a ser sinceros, dentro de la iglesia tiene que haber un orden de a qué voz escuchar, porque todos quieren opinar, todos quieren hacer las cosas a su conveniencia, pero eso no puede ser así, tiene que haber un orden entre la iglesia y ese orden lo da la Biblia. Y esa voz que nosotros debemos escuchar primariamente es la de nuestro pastor, la del ministro primario, el cual fue delegado por Dios. Entonces, si nosotros queremos seguir este orden en base a la Biblia y en base a lo que el Señor estipula, estamos en el orden divino. Todo lo contrario que hagamos, en el cual no esté fundamentado con la Biblia, lamentablemente déjeme decirle que está en un desorden. ¿Por qué? Porque no está en base a la Biblia. Entonces, la cobertura está en base a la Biblia, siguiendo el orden divino de Dios, ese orden que menciona 1 Corintios 14:40. Entonces, ¿usted quiere estar en orden? Amén. Todos queremos estar en orden. Entonces, debemos estar bajo cobertura, y ese es el orden estipulado por Dios. Entonces, nosotros vemos que en Efesios 4 viene el Señor y estipula ese orden. Y tal vez es un versículo que usted ha leído o ha escuchado mucho a hablar más sobre todo en este ministerio. Y permítame leérselo, que es el Efesios 4:11, que dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Este orden
es el que dejó el Señor establecido dentro de la iglesia. Estos nosotros los denominamos ministros primarios. Ministros primarios, recuérdense. ¿Cuáles son los ministros primarios? Los que explica Efesios 4:11. Increíblemente, ¿cuál es la función de los ministros primarios o cuál es la función de los 5 ministerios? Porque usted ve ahí que son 5: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Por eso son denominados 5 ministerios, porque son 5 ministerios que deja el Señor establecidos ahí. ¿Y cuál es la función? Usted sigue leyendo ahí que es para capacitar a los santos, pero tal vez si usted es un poco curioso, y usted puede ver en el inicio de ese capítulo en su Biblia, el título que tiene Efesios 4, tiene identificado, si usted lo puede ver, yo lo encontré en la Biblia de las Américas. ¿Qué es lo que hacen los ministerios? La unidad del cuerpo de Cristo. De acuerdo al título que tiene ese capítulo, los 5 ministerios lo que vienen a traer, otra de sus funciones es traer unidad al cuerpo de Cristo. Usted quiere estar en unidad, tiene que estar bajo 5 ministerios. No, ahí sí no hay de otra. Yo quiero estar en una unidad genuina del cuerpo de Cristo, no en la unidad que tiene tal X o Y denominación. No, yo quiero estar en la unidad del cuerpo de Cristo. Ok, tiene que estar bajo 5 ministerios, porque eso es lo que estipula la Biblia. Entonces, el Señor viene y designa esos 5 ministerios, pero los designa, se los designa en hombres mortales, así como usted y como yo, con defectos. Entonces es ahí donde tal vez empieza la contradicción y la lucha con muchos, porque ven en los hombres los defectos antes que la virtud y la unción que pueda derramar el Espíritu Santo y el mismo Señor Jesucristo. Pero es ahí donde está el misterio y donde nosotros humildemente tenemos que venir y reconocer esos cinco ministerios. Entonces, algo importante que es importante recalcar es que estos ministerios ya vienen desde el cielo. El que es ministro ya viene predestinado, perdón es la palabra, ya viene predestinado a ser un ministro primario. Lo único que hace el hombre, o que hacemos nosotros como ovejas y como mortales, es reconocer el ministerio. Nosotros no venimos y decimos, él tiene que ser pastor. No puede ser así. Por medio de las señales que la persona da, nosotros vemos y decimos, él tiene un ministerio pastoral, él tiene un ministerio profético. ¿Por qué? Porque tiene señales. Entonces nosotros lo que hacemos, el hombre lo que hace es reconocer, porque el que lo designó, el que lo constituyó, fue Cristo. Y ese ministro ya viene predestinado. Eso es importante que usted se lo grabe. El hombre, nosotros como mortales, lo único que hacemos es reconocer el ministerio. Entonces, en sí, ¿qué es lo que tiene, cuál es la función de los 5 ministerios? Es cubrir a la iglesia. ¿Qué iglesia? A esa iglesia novia que se casa con el Señor, porque hay muchas iglesias, bastantes, y en la Biblia lo mencionan que hay concubinas y hay una amada, pero esa amada es la que porta el atavío de novia. ¿Y cuál es el atavío de novia? La que está cubierta. Entonces, no sé, le pregunto a ¿usted en qué iglesia quiere estar? ¿En una iglesia concubina donde son varias o doncellas? ¿O en una iglesia amada? ¿Quién es esa iglesia amada? Esa iglesia amada es la que se va a casar con el Señor. Entonces, todos queremos estar en esa iglesia amada, esa iglesia que se casa con el Señor. Pero ¿cuál es la característica de esa iglesia? Es que se deja cubrir por los 5 ministerios. Es la que se deja cubrir por los 5 ministerios. Entonces, veamos rápidamente qué características tienen esos ministerios para que nosotros los podamos reconocer y saber y poder discernir a un ministerio, porque ahorita tenemos el problema, en este tiempo tenemos el problema de que se levantan falsos ministerios, falsos ministros.
Y eso es lo importante de la doctrina, que nos deja ese rudimento, nos deja esos parámetros para nosotros poder identificar y no ser engañados de los falsos. Porque en sí necesitamos los ministerios. ¿Por qué los necesitamos? Para que nos cubran y nos hagan una iglesia novia, esa iglesia amada. No es que los desechemos. Y aquí es bien algo importante que debemos recalcar. No es de desecharlos, es de tomarlos, pero también tomar los verdaderos, porque no hay genuinos y hay falsos. Entonces, en este tema lo que queremos ver también es esas características que tienen esos ministerios. Y si usted me acompaña muy rápidamente, veamos el primer ministerio. Se recuerda que eran 5, de acuerdo a Efesios 4:11, son 5. Repitámoslo rápidamente para que usted los vaya memorizando. Son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. 5 ministerios. Entonces empezaríamos con el primero, y tal vez con uno de los más atacados en este tiempo, que es el ministerio apostólico. El ministerio apostólico tiene como figura o como insignia al águila, porque el águila tiene esa peculiaridad de volar alto, y como vuela alto tiene una panorámica de muchas cosas, puede visualizar mucho terreno, y una de las funciones apostólicas es visualizar el terreno y lanzar la alerta a los demás ministerios de lo que va a pasar o cómo prepararse. Entonces, por eso es que el apóstol, su ave es el águila, por la revelación que tiene, por las alturas en las que él está. Pero, si bien es cierto, sin menospreciar a los demás, porque todos son importantes y vamos a ver la importancia más adelante, sin menospreciar a ninguno de los demás, pero el ministerio apostólico juega un papel importante en cada uno de ellos, y lo vamos a ver más adelante. Veamos rápidamente algunas de las señales que da un ministerio apostólico genuino, y es que tiene revelación de la palabra. ¿Qué es esa revelación de la palabra? Revelación no es ni más ni menos, es develar algo que estaba oculto. Pero cuando yo le digo algo de velar algo que estaba oculto, es algo que siempre ha estado ahí, pero estaba oculto tal vez a los ojos de muchos. Entonces lo que hace los 5 ministerios es traer esa revelación, mostrar eso que siempre ha estado ahí. Un ejemplo que tal vez a mí se me puede venir es que tal vez usted ha leído Apocalipsis y tal vez a muchos les da miedo porque dice, uy, que habla del dragón, que habla que nos va a llevar al desierto y cosas así. Entonces, pero ¿qué es esa revelación? Por ejemplo, cuando usted ve, por ejemplo, en Apocalipsis, habla de una mujer y que una mujer es llevada al desierto, y usted ve y dice, la verdad no entiendo qué es lo que están dando a explicar ahí, o qué es lo que dio a explicar Juan ahí. Y lo que está explicando, la revelación que tiene un apóstol, la señal que tiene un apóstol y que se da por medio de esto, es que él pueda explicar de qué está hablando, a quién se refiere esa mujer, y esa mujer se refiere, de acuerdo a la enseñanza apostólica que se nos ha dado, es a la iglesia. Está hablando de la iglesia, y dice que ahí esa mujer tiene 2 hijos, y uno de ellos es arrebatado, y definitivamente es uno, y cuando habla de eso es que uno va a ser dejado para que dé la talla, y otro va a ser tomado, y eso nos habla de arrebatamiento, y eso nos está hablando de una iglesia madura. Entonces, eso es revelación, y eso, ¿quién se lo dio? ¿Quién? El Espíritu se lo dio al apóstol, y él nos traslada la palabra. A eso se refiere cuando tiene revelación de la palabra. Por ejemplo, otra de las señales es dirige y edifica iglesias. Dirige, edifica, y cuando él dirige y edifica iglesias, eso se refiere que él viene y funda iglesias en diferentes lugares, dependiendo la necesidad. Él envía a ministros, a pastores o a obreros a que creen iglesias, porque su función es expandir el cuerpo de Cristo. Importante eso que hace un apóstol, y es por eso que aquí en la antigua Guatemala tenemos esa bendición de que esté la vid verdadera, porque el apóstol Sergio tuvo esa visión de decir, allá en la antigua necesitamos que haya una iglesia benecer, y es por eso que está aquí nuestro pastor Hugo García, porque cumplió una de las señales del ministerio apostólico, que es dirigir y edificar iglesias.
Importante eso, ¿verdad? Sigamos con mis hermanos y veamos algo más importante, las funciones que tiene un apóstol. Y las funciones que tiene un apóstol es que fundamenta la doctrina. Por ejemplo, ¿qué es fundamental la doctrina? Es por medio de la palabra, es llevar a cabo algo que se va a hacer. Por ejemplo, la Santa Cena. Alguien que se vaya a bautizar, alguien que tome Santa Cena, en base a la palabra, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿O cuáles son los requisitos? Y eso lo estableció el apóstol a través de la palabra, que haya aceptado al Señor Jesucristo y que se haya bautizado. En base a la palabra, el fundamento, por medio de eso, el fundamento de la doctrina se hace acá. Acá usted no va a ver que cuando están los servidores pasando la Santa Cena le andan diciendo, usted no es de acá, no puede tomar Santa Cena, sino que les dan la opción a que puedan tomar la Santa Cena aquellos que hayan aceptado y se hayan bautizado en el Señor. En otros lados yo he sabido que, por ejemplo, para tomar la Santa Cena en esa iglesia tienen que tener un cierto tiempo dentro de la iglesia. Imagínense eso. Y le preguntan a esos de la iglesia, ¿en cuál se basan o de dónde se basan ustedes para que yo pueda tomar Santa Cena después de cierto tiempo? No, porque esa es la costumbre. Entonces, no tienen un fundamento de la doctrina. Algo importante es que otras funciones del apóstol es que envía ministros, que tiene relación con las señales de dirigir y edifica iglesias. Envía ministros a que hagan la obra. Dígase, envía un evangelista para que evangelice una área, envía un pastor para que abra una obra y cuide cierto grupo de ovejas. Esas son las funciones resumidamente de un apóstol, en el cual usted puede ver y usted decir, sí, este apóstol en el cual yo estoy cubierto tiene esas funciones, tiene revelación de la palabra, dirige y edifica iglesias, tiene lo que hacemos en la iglesia, todo lo que hacemos en la iglesia tiene un fundamento bíblico, no se hace solo por una simple costumbre. Y yo bendigo a Dios por este ministerio porque en realidad todo lo que hacemos tiene un fundamento bíblico, no lo hacemos por una simple costumbre. Yo he escuchado y he visto y he estado en una iglesia donde se hacían muchas cosas por costumbre y la verdad a veces es bastante complicado entender porque dice, pero ¿por qué se hace así? Después con el tiempo uno va entendiendo que es una simple costumbre, no tiene un fundamento doctrinal. Entonces, continuando mis hermanos, veamos rápidamente otro ministerio y es el ministerio profético. Mire, el ministerio profético, previo a empezar a explicarlo, quiero mencionar esto. Cuando se habla de profecía o de lo profético, hay no son tres estadios, sino, déjenme utilizar esta palabra, secciones en lo profético. Está el ministerio profético, que es el que vamos a hablar nosotros en breves minutos, y el don profético, que es distinto, que no es lo mismo, y la unción profética. Le explico esto porque tal vez muchos han confundido o piensan porque alguien profetiza ya es profeta. Usted no cometa ese error. No piense que con los hermanos que tal vez usted ha escuchado en los servicios que profetizan, no cometa el error de ir a decirle profeta o usted profeta. No. Ellos se mueven en el don profético y tal vez algunos en la unción profética, que son tres cosas distintas. Lo que estamos viendo, lo que vamos a ver acá es el ministerio profético. ¿Qué señales vemos en el ministerio profético? Que predicen acontecimientos futuros. Usted ve que hay un Elías que viene y se para y le dice acá no lloverá, y en realidad no llovió, predijo un acontecimiento futuro cuando Elías hace eso. Increíblemente, tal vez un profeta tal vez puede llegar a una congregación y alguien puede decir, pero si este no es profeta porque no vi que haya profetizado, porque no siempre va a llegar a profetizar, porque sus señales son otras y son estas que estamos mencionando. Unas, por ejemplo, como le comenté, predecir un acontecimiento futuro, o de acuerdo, puede ir a realizar la operación, la que se denomina la operación Jeremías, que usted lo puede ver en Jeremías, que es arrancar, destruir, arruinar, derribar, edificar y plantar. Puede llegar
a una cierta región e ir a arrancar una maldición, ir a destruir una potestad, ir a derribar tal vez una hechicería que se haya hecho, y ahí él no está profetizando, pero como esas son sus señales, entonces él es un profeta genuino. Y ahí, si usted se da cuenta, de ahí en ninguna de las dos situaciones que estamos mencionando está profetizando. Veamos sus funciones. Algo importante es que cuando un profeta profetice, aquí ya estamos hablando de cuando él profetiza, su profecía tiene que traer consuelo y confirmación. Una profecía, cuando tal vez escuche a alguien que alguien está maldiciendo a otra persona, esa sería de tenerle el beneficio de la duda, porque la profecía tiene que tener consuelo y confirmación. Y algo importante de las funciones proféticas es que un profeta lo que llega a hacer muchas veces es no a profetizar, sino a activar a ese pueblo que tal vez no profetiza, activar ese don profético y a mover esa unción para que la gente fluya en lo profético. Y esa es una de las funciones, activar en lo profético. Y definitivamente también otra de las funciones es activar a una persona en su llamado. Tal vez alguien está titubeando en cuanto a hacer la obra del Señor, dígase servir, diga un llamado tal vez de ministerio primario o algo que el Señor está pidiendo. Y un profeta, una de sus funciones es llegar a activar a esa persona y le dice: el Señor te está mandando a evangelizar, el Señor te está mandando a servir, porque esas son las funciones en cuanto al profeta. Y rápidamente veamos uno más, que es el evangelista. El evangelista, ministerio precioso, porque es el ministerio que atrae a las almas con amor. La figura del ave que caracteriza al profeta es la paloma. Perdón, hermanos, al evangelista el ave que lo caracteriza al profeta, es la gallina. Perdón que eso no se lo había mencionado. Y al evangelista, ahorita que entramos a ver este punto, al evangelista el ave que lo caracteriza es la paloma, porque la paloma tiene esa característica de reconciliación. Noé sacó una paloma para ir a ver cómo estaba la situación en el diluvio y regresa la paloma, trae buenas nuevas. Usted ve en Salmos, ahí hay un versículo que figura en su manual, donde habla de la paloma, y la paloma lleva alas de plata. La paloma no solo trae ese mensaje de salvación, sino que también trae redención, porque habla de plata. Ese Salmos que usted puede ver ahí, el Salmo 68, cabales, en el verso que usted tiene ahí en su manual, habla de la paloma, que igual no solo trae buenas nuevas, sino trae salvación. Preciosa esa ave que caracteriza al ministerio evangelístico. ¿Cuáles son las señales que caracterizan al evangelista? Definitivamente un evangelista anuncia las buenas nuevas del evangelio, porque mire, no sé si usted se ha visto que hay evangelistas que lo que único que hacen es tratar mal a la gente, insultarlas, y la verdad ese no es un ministerio evangelístico genuino. El evangelista lo que hace es traer las buenas nuevas de Cristo, y las buenas nuevas de Cristo es salvación. Otra señal que tiene autoridad, el evangelista tiene esa característica que viene con señales para que la gente vea lo que el Señor hace, los cambios que puede el Señor hacer, y por eso trae autoridad sobre los demonios. Otra señal rápidamente es que se mueven diversas sanidades para que la gente crea, no crea en ellos, sino crea en él que lo envió. ¿Y quién fue el que lo envió? El mismo Señor Jesucristo. Entonces por eso viene con señales de sanidades. Funciones del evangelista: muestra el pecado del pueblo, ya nos llama a arrepentimiento y entrega las almas al pastor. Esas son funciones muy específicas del evangelista. Hermano, en esta oportunidad estos 3 ministerios pudimos ver que son relacionados al tema en la cobertura, y que Dios les bendiga, y estaremos hablando en otra oportunidad.